Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy continuamos con las sesiones del seminario especializado en Derecho Laboral a cargo de la doctora Esther Ángeles Solano, con el tema de regímenes laborales. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias por realizar esta transmisión del seminario de especialización laboral que ha organizado BeLawyer. Gracias por su participación y nuevamente buenas noches con todos. A comentarles que en cuanto a los regímenes laborales, sin duda, existen una serie de ellos dentro del marco legal peruano. Hoy vamos a conversar acerca del régimen de construcción civil y del régimen agrario. Pero adicionalmente a estos existen el régimen de la micro y pequeña empresa, el régimen portuario, el régimen pesquero y otros tantos según la particularidad de cada trabajador. En cuanto al régimen de construcción civil, comentarles que es un régimen el cual está regulado en el Decreto Legislativo 727. Ojo, este régimen de construcción civil es para aquellos trabajadores que se dedican a realizar actividades que están comprendidas dentro de la sección F del Código Internacional de Industria, ¿no? Con lo cual es un código elaborado por las Naciones Unidas que busca de manera sistemática asignar a las actividades dentro de los grupos. Y en base a esto, no solo se permite identificar qué empresas son de construcción civil, sino también que cuando se hacen, por ejemplo, declaraciones de carácter tributario, en muchos casos, o cuando se busca identificar de qué actividad se trata, cierto subtipo de actividad, se recurre siempre a esta clasificación. Entonces, en base a esa clasificación es que consideramos que la sección F de este Código de las Naciones Unidas, que, ojo, también lo pueden encontrar en la página del INEI, pues nos permite identificar qué actividad se entiende como de construcción civil. Además, quiero comentarles que hablaremos de construcción civil bajo los alcances de esta normativa y que tienen beneficios particulares, no para cualquier obra de construcción civil, sino para aquella que sea igual o superior a 50 UITs, que es la unidad de impositiva tributaria. Además, ojo, si bien se contempla que esta construcción civil esté vinculada a la ejecución de obras civiles, habrá que tener presente que existirán algunas actividades que, estando dentro de la clasificación, no estén dirigidas a construir obras civiles, como por ejemplo, si hablamos de alquiler de equipo de construcción. Pensemos en un camión, grúa, el cual se use para trasladar basura y no para trasladar, por ejemplo, material ¿no? que sea desmonte de una construcción. Si ese es el caso, pues sin duda la finalidad de uso, la finalidad de este alquiler de estos camiones grúas no está vinculada a la ejecución de obras civiles, con lo cual este alquiler propiamente no podría entenderse como una actividad de construcción civil. Mucho ojo con eso, porque se han visto casos en los cuales algunos clientes pueden extender la aplicación de los beneficios de trabajadores de construcción civil, lo que complejiza de hecho la gestión de la planilla, para actividades que realmente no califican como tales. Por eso, importante tener en cuenta ello. Y particularmente debemos saber que en el caso del régimen de construcción civil, existen trabajadores de tres tipos: los operarios, los oficiales, los ayudantes y los peones. No importa cuánto dure la obra, lo relevante en los casos será que finalmente pues se trate de una obra que sea igual o superior a las 50 UITs, que sea una actividad desarrollada dentro de la sección F del Código Internacional Industrial Uniforme, y que además pues se
tenga como finalidad la ejecución de obras civiles. Pero, ¿qué caracteriza al régimen de construcción civil? Pues sin duda que son trabajadores los cuales van a tener una pluralidad de empleadores a lo largo de su tiempo laboral, ya que es una actividad eventual, ¿no? Trabajos los cuales van a ser parte de una obra, necesitados como parte de una obra, pero luego de eso, pues, es su tiempo estimado de 6 meses, 1 año, tal vez menos, tal vez más, pero salvo que exista otra obra en curso, pues no será necesaria la contratación de este personal, con lo cual se torna eventual. Por tanto, es un régimen cuyas actividades duran mientras se ejecute la labor para la que han sido contratados o mientras dure la ejecución de la obra. Y otra de las características es que la ubicación va a ser variable y pues no existe un lugar fijo o permanente donde se realicen las labores de construcción. Todas estas características, como es propio de cualquier régimen laboral especial, ha permitido que estos trabajadores tengan beneficios específicos e inclusive determinados a través de la negociación colectiva por rama, conforme a la sentencia 0261 del 2003 emitida por el Tribunal Constitucional. Pero aquí me quiero detener, porque, ojo, es imprescindible, en principio, que los trabajadores que vayan a ser regulados bajo las normas de construcción civil, pues se encuentren dentro de las características que he citado precedentemente. Es decir, vamos a hacer un repaso, que la obra tenga un valor igual o superior a las 50 UITs, que además se encuentre la actividad de construcción comprendida en la sección F del SIU y que además se trate de ejecución de obras civiles. Esto es importantísimo. Las características que puedan evidenciarse luego como parte del régimen, que son las aquí citadas y que han sido así explicadas por el Tribunal Constitucional, no deben entenderse como características que de manera inmediata van a ser parte de la contratación laboral de un trabajador. Es decir, si yo contrato a alguien bajo el régimen de construcción civil, no debo entender de manera inmediata que voy a poder variar al trabajador del lugar de trabajo en la medida que la característica del régimen es que la ubicación es variable y no existe un lugar fijo. Será necesario que en el contrato de trabajo que yo regule, establezca con el trabajador que voy a proceder a la modificación de esta condición de trabajo, que es el lugar, en los casos en que me resulte necesario. Y con la aceptación del trabajador firmada en el convenio, pues podré proceder a realizar esa modificación del lugar de trabajo cuando me resulte necesario. No confundamos el hecho de que existan estas características del régimen de ubicación variable frente a la necesidad de que, como cualquier otra condición de trabajo, deba ser aceptada por el trabajador o de conocimiento de éste, ¿no? Por eso, la necesidad de que esté establecida en el contrato de trabajo. Ahora, otra cosa que debemos tener presente es que se trata de un trabajo eventual. Y gracias por la consulta, Vivian. Nos dice Vivian, hola, buenas noches. Si yo soy contratista de un proyecto de más de 50 UITs, pero yo como contratista ejecuto solo una parte del proyecto correspondiente a mis trabajadores, ¿el régimen es de construcción civil? Efectivamente, en estos casos en los cuales yo soy parte de una obra, deberé valorar cuál es el valor de aquella actividad que queda a mi cargo. En este sentido, si soy contratista, aquello que va a permitir determinar si soy del régimen de construcción civil o no, es el valor de la obra que yo voy a realizar en mi calidad de contratista.
no el valor total de la obra. Gracias por la consulta. Entonces, como les comentaba, en el caso del régimen de construcción civil, pues tenemos estas características, ¿no? Hay otro asunto del cual también quiero detenerme a conversar, y es sobre la firma de contratos, ¿no? Debido, digamos, al flujo de trabajadores de construcción civil, pues a veces se opta por no firmar contratos y es donde se pierde la regulación de estas condiciones de trabajo. Sugiero en general para todo cliente que no se pierda esta formalidad. ¿Y por qué es necesaria? Porque es la oportunidad también para hacer entrega de otros documentos que resultan legalmente obligatorios. Y por más que el más personal vaya a estar en obra, tenemos que entregarle una política salarial, tenemos que entregarle la constancia de alta en el registro, tenemos que entregarle la política de hostigamiento sexual de la organización, el reglamento interno de trabajo, y pues, sin duda, el contrato de trabajo sirve para fijar reglas en las cuales muchas veces resultan vitales para la gestión del personal. Por ejemplo, regular cómo es que vamos a sancionar las tardanzas, ¿no? Existen obras en las cuales sin duda se necesita de una puntualidad rigurosa. Y como sabemos, en la ley laboral es una falta grave la impuntualidad reiterada. Pero para que esta califique así, debe existir más de una amonestación y más de una suspensión aplicada como sanción al trabajador. Por eso, si es que tenemos una tabla sobre cuántas impuntualidades nos llevan a las amonestaciones, la primera, la segunda, y luego cuántas otras impuntualidades nos llevan a la primera y a la segunda suspensión para luego ir a un despido, esa tabla, esa estructura que hayamos establecido como empresa, como organización para gestionar la disciplina en cuanto a tiempos de trabajo, debe estar establecida, o bien en el reglamento interno de trabajo, o en todo caso en el contrato de trabajo para que sea el conocimiento del personal. Además, el contrato de trabajo también nos sirve para regular situaciones como, por ejemplo, el uso de herramientas de trabajo. Ojo, no estoy diciendo que en el contrato de trabajo van a estar las reglas, ni tampoco que va a quedar como constancia de entrega de las herramientas, pero sí se puede establecer cuál es la responsabilidad del trabajador en caso, pues, genere por negligencia algún daño a las herramientas, bienes o servicios que la empresa le entrega para prestar servicios, lo cual ocurre de manera regular en el régimen de construcción civil, donde la empresa pues entrega en muchos casos herramientas o bienes a los trabajadores, y cuando estos sufren desperfectos que no son parte del, digamos, uso regular, del uso natural, del desgaste natural de un bien, pues la empresa desea realizar descuentos, ¿no? Y estas autorizaciones de descuento que van a resultar obligatorias, pues tienen que ser parte de un acuerdo, el cual pueden establecer en el contrato de trabajo. Hay empresas, conozco clientes, los cuales no han establecido esto por escrito, y finalmente, cuando surge un incidente de este tipo, cuando ya tenemos un trabajador que va a cesar, pues se produce ahí un grave perjuicio a la empresa porque no puede descontar. Inclusive casos en los cuales procede al descuento de la liquidación de beneficios sociales y finalmente, denunciados por el ex trabajador ante SUNAFIL, la empresa no solo se vio obligada a devolverle al ex trabajador el monto que le hubiese descontado, sino que además tiene que pagar la multa correspondiente, ¿no? Porque hay casos donde la empresa no subsana inmediatamente, con lo cual les sugiero pues que todo este tipo de asuntos sean temas que se regulen en el contrato de trabajo. No pensemos que porque se tratan de características del régimen, los trabajadores tienen que estar expuestos necesariamente a que los cambiemos del lugar de trabajo sin aviso, a que les descontemos por las herramientas, y particularmente a un tema que me voy a detener también a explicarles, a que los cesemos en cualquier momento, ¿no? Existen
en cuanto a la forma de contratación, posibilidades respecto a los trabajadores de construcción civil de contratarlos sobre en base a un contrato, ¿no? El cual va a ser indeterminado, pero sujeto a condición suspensiva, ¿no? Una condición suspensiva, la cual va a estar vinculada a que pues, el trabajador ya no tenga que realizar el servicio porque esté culminado o porque simplemente ya no es necesario. En esos casos, pues tenemos el cumplimiento de la regla general de contratación de actividades principales y permanentes bajo un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Solo que sujeto a condición suspensiva. Particularmente, en el caso del régimen de construcción civil, les cuento que son muy pocas, por no decir ninguna, la empresa que contrata bajo contratos indeterminados. Y por el contrario, se rigen por la suscripción de contratos de trabajo a plazo fijo en la modalidad de obra o servicio específico, sujetando la contratación del personal a la duración de la obra. Pero allí yo quiero llamarlos a la reflexión y que podamos entender que esta modalidad de contratación no es del todo correcta, porque les cuento que en el caso de la contratación a plazo fijo por obra o servicio específico, ya existen jueces que han señalado que si tu actividad es principal y permanente, no puedes contratar bajo un contrato temporal, como es el contrato a plazo fijo por obra o servicio específico. Lo ha dicho en una serie de tipos de empresas, las cuales se dedican pues a estos servicios por proyectos, ¿no? Por llamarlos de alguna forma. Particularmente en los casos de empresas de servicios. Este no es un criterio, digamos, masivo ni obligatorio por parte de los jueces hacia quienes llevan los casos de este tipo, ¿no? Pero sí resulta un criterio que debemos conocer, al cual debemos anticiparnos, y por eso les propongo que preferentemente se contrate de manera indeterminada, pero con condición suspensiva. Dentro de la cultura de personal de construcción, los trabajadores regularmente, al terminar su contrato de construcción, pues proceden a ser cesados por el vencimiento del plazo del contrato de obra o porque terminó la obra y se cumplió la condición resolutoria del contrato y pues no hacen ningún tipo de reclamo, sino que más bien están en búsqueda de un nuevo contrato, ¿no? De un nuevo empleador al cual puedan prestar servicios. Esto ocurre con frecuencia. Sin embargo, debemos tener claro que es parte de la cultura de los trabajadores de construcción civil, pero no necesariamente es lo legalmente correcto. Dicho esto, entonces, ya sabemos que un trabajador de construcción civil, así como cualquier otro trabajador, realiza una actividad principal y permanente, que en la medida que los contratos a plazo fijo están pensados para actividades temporales, ¿no? Existe esta corriente de jueces, ¿no? De doctrina también, que opina que los contratos a plazo fijo no son para actividades principales y permanentes, pues en esa línea, salvo los casos de suplencia, por ejemplo, pues en esa línea se recomienda el contrato indeterminado con condición suspensiva. Porque quien tiene que asumir el riesgo de la próxima contratación de un trabajador, siendo yo una empresa de construcción, ¿no? El quien tiene que asumir el riesgo de la necesidad de tener un nuevo cliente al cual se le presten servicios, soy yo como empresario y no el trabajador que se ve expuesto pues a no ser contratado en la medida que no existe un nuevo servicio por prestar. Y es así que el régimen de construcción civil establecido en el Decreto Legislativo 727 regula una serie de beneficios, los cuales son de carácter, son establecidos
a través del convenio colectivo. Estos beneficios tienen base normativa y también en convenios colectivos que poco a poco han sido actualizados. Actualmente rige uno 2022-2023, que se firma pues con la Federación de Construcción Civil, ¿no? Y por la parte del empresariado, la representación la ejerce Capeco. Estos beneficios son bastante particulares en cuanto al establecimiento de bonificaciones por movilidad acumulada, altura, altitud y según las diferentes características del trabajo. Aquí está, este es el convenio colectivo del cual les estaba comentando. Es un convenio colectivo regulado, suscrito el 27 de septiembre del 2022 y el expediente es el 077-2022 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos ahora a pasar a conversar del régimen agrícola, el cual tiene otras características. En el año 2020 se publicó la Ley 31.110, la cual estableció una serie de cambios a la normativa, los cuales vamos a revisar ahora. Particularmente, esta ley está pensada para las personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos y o crianzas. También para las cooperativas agrarias, para las personas naturales o jurídicas que realizan actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios fuera de la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao, para los productores agrarios que estén organizados en asociaciones de productores, siempre y cuando cada asociado de manera individual supere 5 hectáreas de producción, y finalmente para las actividades agroindustriales del cultivo de palma aceitera y del palmito. Por el contrario, este es un régimen el cual no resulta aplicable a las empresas que realicen actividades agroindustriales vinculadas con el trigo, el tabaco, las semillas, las oleaginosas, los aceites y las cervezas. Tampoco vinculado a las asociaciones de productores, siempre que cada asociado de manera individual no supere 5 hectáreas de producción. Tampoco está pensado para aquel personal de las áreas administrativas que desarrollan funciones de dirección, gestión, administración, contabilidad, gestión de recursos humanos, almacén, ventas, asesoría legal, asistencia administrativa y secretarial, siempre que no se realicen principalmente en campos o plantas de la empresa. Con lo cual, si tú trabajas en una empresa la cual se dedica al régimen agrícola, pero tus actividades administrativas las realizas en una oficina corporativa, administrativa, que no es una planta ni un campo de la empresa, no corresponderá que te realicen el pago a través del régimen agrario. Si es lo que viene ocurriendo, debes tener presente que tu empleador está incurriendo en una ilegalidad y podrías reclamar los pagos a través del régimen general, ¿no? Bajo el régimen general, ya que no te corresponde estar dentro del régimen agrario. Además, tampoco pertenece en este régimen el personal de soporte técnico de las empresas que desarrollen funciones de instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos sistemáticos y maquinaria, instalación y gestión de sistemas de información, entre otras, independientemente de que estas funciones se van a realizar en el campo o en plantas de la empresa. Ojo entonces con esto. Es una ley la cual ha determinado con claridad a quienes les corresponde este régimen y a quienes no. En cuanto a las condiciones de trabajo, lo que se establece es que los empleadores están en la obligación de garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras. Y es que antes de la publicación de la normativa, hubieron una serie de antecedentes en los cuales los trabajadores agrícolas
no solo reclamaban los pagos que existían de remuneración diaria, sino que además también reclamaban el tipo de condiciones de trabajo que se prestaban. Tan es así que se advertían situaciones irregulares respecto a la alimentación, a la atención de emergencias, a los servicios higiénicos inadecuados, los cuales en muchos casos resultaban silos, ¿no? Si bien hay que tener en cuenta la ubicación de estos centros de labores, los cuales pudiesen estar en el propio campo, es necesario un nivel de seguridad y salud que permita pues que las condiciones de todos los espacios que se usan para la ingesta de alimentos o para los servicios higiénicos sean salubres, ¿no? Además, también se reclamó sobre la duración de la jornada y la falta de pago de horas extras, y también pues la imposibilidad de acceder a este tipo de servicios en muchos casos, ¿no? Con lo cual, frente a esta normativa, además de la norma de seguridad y salud, esta ley también estableció que las condiciones de trabajo tenían que ser dignas y seguras, haciendo con esto un llamado a los empleadores y también del lado de la SUNAFIL a que exista pues una constante inspección sobre estos asuntos. En la actualidad son mucho más frecuentes las inspecciones que hacen los empleadores, la SUNAFIL en torno a este asunto, ya que lo que se busca es pues perseguir que las condiciones no sean indignas, ¿no? Y sucede mucho que en el tema de seguridad y salud en general, pues las empresas, en muchos casos, para las empresas que se dedican a regímenes especiales, incurren en base al beneficio que tienen de pago menor al del régimen general, en una serie de faltas respecto al cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud. Esto se ha podido evidenciar y es por eso que de la mano con la intención de los legisladores de equiparar en muchos casos los beneficios laborales de los regímenes especiales con el régimen general, pues en los últimos tiempos se han dado una serie de cambios normativos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del cambio normativo que existió en la Ley de Trabajadores del Hogar, norma la cual en la actualidad establece que los pagos de remuneraciones que les corresponden a los trabajadores del régimen del hogar son pagos que son equiparables, idénticos, con los mismos beneficios del régimen de la actividad privada. Es decir, tienen derecho igualmente a dos gratificaciones al año, el pago de la CTS en función a 2 semestres, y además el pago de vacaciones a razón de 30 días, ¿no? Cosa que no ocurría antes. Y es así particularmente que en el régimen agrario, en lo que respecta a esta ley, se estableció además que los contratos de trabajo pueden suscribirse de manera indeterminada o determinada, como contrato intermitente o de temporada, o otra modalidad que se ajuste a las necesidades. Y aquí me quiero detener a comentarles que el contrato intermitente es aquel que está pensado para aquellas actividades que son de jornadas reducidas, ¿no? Jornadas las cuales pueden efectivamente, tal cual lo dice el nombre, darse con carácter intermitente. Un tiempo de jornada, un tiempo de descanso, a lo largo de lo que sería una jornada regular de 8 horas. Y esto debido a que existen lapsos de inactividad, porque así lo determina la propia actividad, ¿no? En el caso de la temporada, estos lapsos de inactividad están sujetos realmente a la coyuntura de la siembra, la cosecha, y
se dan a través de épocas del año, ¿no? Épocas de siembra, épocas de cosecha, en los cuales se requerirán determinadas posiciones y habrán pues otros momentos del año en los cuales esas actividades no surjan y pues no se requerirá la contratación de este personal. Son usuales, sí, los contratos de temporada, así como los contratos intermitentes en el régimen agrario. Y lo cierto es que en el caso de los contratos de temporada, los trabajadores tienen un derecho a la readmisión. Si es que han sido contratados de manera continuada en determinadas temporadas, pues pueden tener la oportunidad de poder solicitar en una próxima que el empleador los readmita al empleo y tengan una preferencia de contratación respecto a los demás candidatos. Con esta disposición de la norma, lo que se ha querido advertir, y creo que así como hemos conversado en el caso del régimen de construcción, lo que podemos observar es que realmente existe la opción de contratar, sea a través de contratos indeterminados o determinados, siempre pues según lo que establece la normativa, ¿no? No es que, como en el caso de construcción, por ejemplo, dado que se trata de un trabajo eventual, los trabajadores necesariamente van a tener que ser contratados por obra o servicio específico, sino que, al contrario, dependerá mucho de la descripción legal. Ya sabemos entonces que en el caso de contratos de trabajo, pues a plazo indeterminado, estos deben aplicarse en los casos de trabajadores que estén contratados para actividades principales y permanentes, ¿no? Diferente es el caso de los contratos a plazo fijo, los cuales deberán calzar específicamente dentro de alguno de los tipos de contratos que están establecidos en la norma, que son 9 y tienen supuestos específicos de contratación, y justamente por eso se permite la contratación en los tiempos. Me quiero detener aquí a comentarles que para el contrato de trabajo a plazo fijo, que suscriban con un trabajador del régimen agrario, sea intermitente, de temporada, y en realidad para el contrato de trabajo a plazo fijo que suscriban con cualquier otro trabajador, es vital que primero dejen claramente redactado en el contrato de trabajo a plazo fijo cuál es la razón de contratación, lo que llamamos la causa objetiva. Además de eso, también es importantísimo que señalen en ese contrato, pues, ese motivo, ¿no? Que no debe ser cualquiera, sino debe ser uno que se relacione a aquello que está establecido en la norma. En muchos casos, se olvida cuál es la descripción legal de la modalidad de contrato a plazo fijo que se quiere usar y no se especifica con claridad en la norma. Esto no puede ocurrir porque nos podría llevar a la desnaturalización del contrato de trabajo a plazo fijo. Además, otra cosa que les quiero recordar es que aquella documentación que sirva de sustento para esta contratación a plazo fijo debe ser preferentemente acompañada del contrato a plazo fijo. Y si no es el caso, pues debe ser también conservada dentro del file personal del trabajador o de un file en el cual tengamos pues todos los contratos a plazo fijo y las causas objetivas que vengamos usando, y además donde se conserve esta información. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando tenemos fiscalizaciones de SUNAFIL necesitamos acreditar la causa objetiva. Y además de que esta esté específicamente redactada muy rigurosamente en el contrato, también necesitamos la documentación de sustento. No esperemos a que seamos notificados con una inspección para luego darnos cuenta que no contamos con la información, ¿no? Esto se lo digo a todos mis clientes en todos los casos, inclusive en los casos, por ejemplo, de la contratación a plazo fijo, por obra o servicio específico, en los casos de construcción civil, ¿no? Si tú señalas que el sustento
de la contratación por obra o servicio específico es un proyecto X, el cual tiene una duración X, y para el cual necesitas cubrir la posición justamente del trabajador que estás contratando, pues conserva entonces el contrato con ese cliente, el cual da origen a ese proyecto, o en todo caso conserva el documento donde se pueda apreciar que tú ganaste la licitación para elaborar determinada obra, construir determinado colegio, determinado hospital, a favor del gobierno, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante. Y lo otro que también quiero recomendarles, aprovechando que estamos aquí, es que tengamos presente que los periodos de prueba son de 3 meses, y entonces el contrato de trabajo, preferentemente, no puede durar lo que dura el periodo de prueba, ¿no? Deberá ser un plazo mayor, porque si no, el periodo de prueba no tendría sentido. Dicho esto, entonces, vemos que en el contrato de trabajo que se vaya a suscribir en el régimen de agrario, puede ser, como en cualquier otro régimen, un contrato o indeterminado o determinado. En cuanto a la jornada, comentarles que esta claramente ha sido establecida por la ley como de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y esta jornada de trabajo es transversal para todos los regímenes especiales, salvo, claro está, para las actividades mineras, en las cuales se considera que no es que tengan un régimen especial, porque los beneficios finalmente siguen siendo los mismos, y no existe ninguna, digamos, facilidad, ¿no? Ni de carácter laboral, ni tributario, pero sí es un grupo de trabajadores que tienen beneficios particulares y tienen pues una jornada típica, pero nada impide que trabajadores del régimen agrario, del régimen de construcción, finalmente también puedan tener jornadas de trabajo acumulativas, ¿no? Las cuales pues, de acuerdo a las revisiones, perdón, a las sentencias del Tribunal Constitucional, no deben exceder de un promedio de 48 horas en un plazo de 3 semanas. Dicho esto, entonces, cualquier tiempo que exceda las 8 horas diarias o 48 horas semanales deberá ser considerado como hora extra y pagado de esa forma, considerando que si es un plazo fuera de la jornada y además se realiza en un día que resulta feriado, por ejemplo, tendrá una sobretasa, además de hora extra, también como trabajo en feriado del 100%, ¿no? Son reglas que se aplican como parte de las normas de jornada del decreto legislativo 713, de manera transversal a todas las otros regímenes. Gracias, Leslie, por tu consulta. Nos preguntas, una con referente a lo que indicó en el plazo de duración del contrato. ¿Debe ser mayor al periodo de prueba? ¿Es para cualquier tipo de contrato o solo para el régimen agrario? Es una recomendación que les hago de manera general. He visto casos donde tanto la SUNAFIL como el Poder Judicial, a mis clientes, que son empresas que por quién sabe qué contrataron, pero definitivamente no bajo la asesoría legal, hicieron un contrato el cual duró menos del periodo de prueba, ¿no? Para ese contrato inicial. Y entonces, lo que se consideró es que el contrato estaba desnaturalizado, bajo esa razón, ¿no? En este caso, claro, digamos, quien hizo esta conclusión fue el Poder Judicial. No digo que sea un criterio definitivo, vinculante, obligatorio, pero es la recomendación que les brindo en base a esta experiencia. Ojo, sé de muchos clientes que tienen contratos de inicio de 1 mes, ¿no? Por más que tienen inclusive el periodo de prueba a su favor. Pero esto dependerá mucho de, claro, cuál es el nivel de gestión de cada organización. Finalmente, la lógica nos lleva a entender que el periodo de prueba es una etapa en la cual podemos conocer si es que el trabajador
supera esta curva de aprendizaje y adquiere todos los conocimientos que le vamos a brindar y que necesita para finalmente calzar en el perfil de una posición y desarrollarse adecuadamente. Pero hay empresas que olvidan esto y finalmente pues pretenden que en un mes no solo el trabajador determinemos si es que cumple o no con el perfil, sino que además se, digamos, cubren con un periodo, perdón, con un plazo del contrato en caso no quieran contratar más adelante al trabajador, ¿no? Y que sea estable. Realmente allí considerar, ¿no? El periodo de prueba es una etapa en la cual no tienes que justificar por qué retiras al trabajador. Dura, finalmente, 3 meses como regla general y pues en base a ello suscribir un contrato mayor, ¿no? Si es que en los 3 meses el trabajador no satisface con tu expectativa porque no se adecua al perfil, puedes optar por cesar. Ojo, el periodo de prueba también puede ser mayor y simplemente estar supeditado no a que seas de dirección o de confianza, para los cuales existe 1 año y 6 meses de periodo de prueba que tiene que estar por escrito, sino que basta en otros casos en los cuales tu posición tiene una complejidad especial y entonces requiere la empresa un plazo mayor para probar si es que te adecuas o no a la posición, y en base a eso, pues, se puede suscribir por escrito y es obligatorio que lo hagas si es que quieres tener un periodo de prueba mayor al de 3 meses. ¿Cuánto será ese plazo mayor? Pues estará supeditado a la necesidad que tengas de brindar el conocimiento al trabajador y que éste pruebe si es que se adecúa o no a la posición. Lo digo porque hay trabajadores, por ejemplo, que realizan actividades las cuales, como operar una máquina, para las cuales necesitan un cierto tiempo de adaptación que es mayor al de 3 meses, y si lo regulan por escrito y tienen la documentación de sustento que justifique esto, pues válidamente pueden tener periodos de prueba de 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, ¿no? ¿Quién sabe más? Obviamente siempre que esto sea razonable y coherente con el tiempo de adaptación, de aprendizaje que se requiere para poder realizar esa posición. Pero no olvidemos siempre por escrito. Y entonces, en cuanto a la jornada de trabajo, esta ley que fue emitida en el 2020 sobre el régimen, 21 sobre el régimen agrario, estableció, ¿no? Y, digamos, reafirmó el hecho de que la jornada de trabajo tenía estos tiempos, pues, máximos, ¿no? Y que cualquier tiempo adicional era hora extra. Las primeras 2 horas debe ser pagada con un factor adicional del 25%, mientras que a partir de la tercera hora con un factor adicional del 35%. Por otra parte, ¿qué dijo esta norma en cuanto a los beneficios sociales? Pues señaló que los trabajadores agrarios se encuentran en la facultad de elegir tanto sus gratificaciones como su CTS, y que sean, elegir que estos sean percibidos en los plazos legalmente establecidos para trabajadores sujetos al régimen general de la actividad privada. Hay muchos empleadores los cuales realizan el pago de manera diaria, por ejemplo, realmente, claro, en el cúmulo mensual, finalmente, o en el cúmulo por semana, pero en muchos casos pudiese elegirse que estos pagos sean realizados tal cual ocurre en el régimen general de la actividad privada. Es decir, si se tratan de gratificaciones, pues que sean pagados por el periodo mayo-octubre, en noviembre, máximo el 15 de noviembre, o por el periodo noviembre-abril, máximo en la quincena de mayo. Eso en lo que respecta a la CTS. Y en cuanto a las gratificaciones por el periodo de enero a junio, máximo en la quincena de julio,
y por el periodo de julio a diciembre, máximo en la quincena de diciembre. Y luego tenemos este concepto, el cual es el que hace, digamos, las bases de cómo pagar la remuneración de los trabajadores en el régimen agrario, el cual, pues, se trata de la remuneración básica del régimen agrario, que es la remuneración diaria. Y en esta remuneración diaria, ¿no?, se considera que la proporción mensual de las gratificaciones y la proporción mensual de la CTS debe ser dividida entre 30. Esto, claro está, cuando los pagos sean prorrateados, ¿no? Aquí tenemos entonces el ejemplo, ¿no? La CTS, en el caso del régimen agrario, equivale al 9.72% de la remuneración básica, y por otra parte, la gratificaciones equivale al 16.66% de la remuneración básica. Ojo, la remuneración básica no puede ser menor a la remuneración mínima vital y sin duda está conformada por la remuneración diaria. Y para el cálculo, entonces, pues tenemos que la remuneración diaria es igual a la remuneración básica más la gratificación más la CTS entre 30, ¿no? Es eso. Otro concepto, el cual fue incluido en esta última normativa, fue la bonificación especial por trabajo agrario, que es el beta. Y aquí se estableció que los trabajadores del régimen laboral agrario perciben la beta a razón del 30% de la remuneración mínima vital, actualmente 1.025 soles, ¿no? Perdón, 1.250 soles. Y esta bonificación no tiene carácter remunerativo ni pensionable y no sirve de base de cálculo de otro beneficio. Como vemos, ya la propia normativa ha establecido que no tiene carácter remunerativo. Además, se ha señalado que este beta, bonificación especial por trabajo agrario, se paga con periodicidad mensual, salvo acuerdo que establezca el pago de una forma prorrateada conjuntamente con el pago de la remuneración diaria, ¿no? Dice entonces la propia normativa que para el pago de este concepto se computan los días laborados por el trabajador proporcional, ¿no? Ojo entonces, como habíamos visto, esta bonificación especial es el 30% de la remuneración mínima vital, equivalente a la actualidad a 1.025 soles, ¿no? Por parte de la asignación familiar, había existido un cuestionamiento a si este debía ser percibido o no por parte de los trabajadores del régimen agrario, ¿no? Sin embargo, ya con esta normativa, no queda duda que a los trabajadores agrarios les corresponde el pago de este beneficio, que es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital, la cual, pues, es equivalente a 1.025 soles, es decir, que la remuneración mínima, perdón, la asignación familiar es equivalente a 102 soles.50 y debe ser abonada de manera proporcional a los días trabajados cuando corresponda. En este sentido, este criterio difiere de aquello que ha sido establecido para la normativa general para el régimen privado, ya que la norma ha establecido, ¿no?, de acuerdo a las diversas interpretaciones de los jueces para el régimen privado, que inclusive si los trabajadores laboraban menos días
de aquellos que debían cumplir en el mes, el pago de la asignación familiar debía ser realizado de manera íntegra, es decir, los 102.5 soles, y no así considerarse un pago en función a los días efectivamente elaborados. Vemos como aquí el criterio difiere. No dudo que más adelante puedan haber cuestionamientos en ese sentido. En cuanto al descanso vacacional, se estableció que este va a ser la parte proporcional de lo que corresponde a las vacaciones de 30 días por año de servicio según el tipo de contrato. Es decir, se reconoce a cabalidad que el pago de vacaciones debe ser en función a 30 días por cada año de servicio, pero sin duda, si tenemos contratos que duren menos, pues evidentemente serán proporcionales, ¿no? Y para efectos del cálculo del récord vacacional trunco, que se genere al momento del término del vínculo laboral, también se estableció que se regulaba por lo establecido en el decreto legislativo 713, tan igual como en el caso de la indemnización vacacional. Ya en lo que respecta a la participación en las utilidades, esta norma trajo una novedad, les cuento, y es que normalmente el decreto legislativo 892 tiene pues porcentajes establecidos ya para los diferentes tipos de actividades para las cuales deben pagarse utilidades, ¿no? Participación en las utilidades. Pero en el caso particular de esta ley, lo que estableció es que los trabajadores del régimen agrario, incluidos el personal de áreas administrativas y de soporte técnico de las empresas, tenían derecho al pago de este beneficio. Con lo cual, vemos cómo, si bien inicialmente el régimen agrario, como pago en base a la remuneración diaria y con beneficios especiales, no se regula para personal administrativo, técnico, en lo que respecta a participación en utilidades, el concepto sí ha sido extendido y además se ha establecido que el porcentaje de pago de las utilidades entre el 2001 y el 2023 va a ser a razón de un porcentaje del 5%. Porcentaje que se va a ir incrementando en el tiempo, tan es así que, por ejemplo, entre el 2024 y el 2026, el porcentaje va a incrementarse a 7.5, 2.5 adicional, y a partir del 2027 será equivalente al 10%. Vemos entonces cómo se ha regulado dentro del pago de la participación en las utilidades a los trabajadores de empresas que realicen actividad agrícola, ojo, y no solo que sean trabajadores del régimen agrario, sino todo aquel que labore en una empresa del sector agrícola. Con esto, también quiero hacerles mención a que obligaciones como entregar una hoja de liquidación de participación en las utilidades es obligatoria para todos los trabajadores, ¿no? No perdamos de vista esto, ya que, pues, se cree en muchos casos y se pierde de vista que, si bien se tratan de regímenes especiales, de hecho tenemos también reglas particulares, reglas generales que resultan aplicables y que son parte de las normativas generales que ya conocemos, que hemos visto en la etapa de cálculo de beneficios sociales, ¿no? Igualmente, en los casos, por ejemplo, de los pagos, estos se rigen a través de las reglas establecidas en el decreto legislativo 892, es decir, 30 días posteriores como máximo a la fecha de declaración jurada del impuesto a la renta, la cual se está realizando, por ejemplo, estos días. Gracias, Para, por tu consulta. Nos dices, la participación de utilidades también incluye a los técnicos que trabajan en las empresas de régimen agrícola y de otro régimen. Efectivamente, incluye al personal de las áreas administrativas
y de soporte técnico, que inicialmente habíamos visto no son parte del régimen agrario, ¿no? Del régimen agrícola, tal cual lo estamos revisando, con estos beneficios especiales, esta bonificación beta, por ejemplo, ¿no? Seguramente puede que los tengas contratados en tu empresa, por ser personal administrativo que trabaja en una oficina corporativa y no en el campo ni en una planta agroindustrial, pues los tienes bajo un régimen general. Para efectos del pago de participación en las utilidades, se ha establecido a través de esta norma que les corresponde efectivamente este beneficio y a razón de estos porcentajes. Ok, creo que esa era la pregunta. Continuamos entonces. Oh, déjame, ok, Farah nos confirma que hemos respondido su pregunta, ok. Igual no olviden, cualquier consulta pueden hacerla a través del chat o en todo caso también pueden alzar su mano y activamos el micrófono para poder conversar al respecto. Ya en cuanto a la seguridad social, contarles que los trabajadores del sector agrario, así como sus derechohabientes, son asegurados obligatorios de salud y el empleador entonces tiene la obligación de realizar un aporte. Las tasas van a ser equivalentes a 7% del 2021 al 2023, del 2023 al 2024 del 8%, y del 2025 en adelante, pues del 9%, ¿no? Y recordar que las empresas que en un año fiscal previo hubieran declarado 100 o más trabajadores o ventas mayores a 1.700 UITs van a tener esta obligación, ¿no? No es para todas las empresas agrarias, sino para aquellas que se encuentren dentro de estas características de número de trabajadores o ventas, ¿no? Y con esto, pues, tendrán una tasa progresiva hasta equiparar el porcentaje de el seguro social, ¿no? Que actualmente para todos los trabajadores del régimen de la actividad privada asciende a 9%. Ya en cuanto a la indemnización por despido arbitrario, se ha establecido para el régimen agrario que en el caso del despido arbitrario les corresponde una indemnización de 45 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 360 remuneraciones diarias, y las fracciones anuales se abonan por 12avos y 30avos. Si sacamos un cálculo rápido, pues evidentemente es un sueldo y medio por cada año de servicios, ¿no? Tal cual ocurre en el régimen laboral de la actividad privada. En el caso de las madres trabajadoras, se ha establecido también una protección especial, porque se había identificado que en cuanto a madres trabajadoras, pues estas estaban dejando de percibir aquellos beneficios que les son naturales, sobre todo para la etapa de maternidad, como es la lactancia materna, ¿no? Esta hora de permiso no se cumplía rigurosamente con la protección del seguro social para el otorgamiento del subsidio por maternidad y lactancia, y pues además de todas las protecciones que se requieren frente a situaciones de riesgo, así como la implementación de lactarios, los cuales en muchos casos se entendía que era complejo, dado el lugar donde se desarrollaba la actividad, como es el campo, y pues que sin duda estaban protegidas contra el despido por encontrarse en estado de gestación o periodo de lactancia, que como ya hemos visto califica como un despido nulo, ¿no? Sin duda. Y entonces, algunas recomendaciones sobre este asunto, ¿no?
Recordar que el empleador debe implementar programas de capacitación en temas de derechos humanos con enfoque de género a supervisores, capataces, ingenieros o personal que interactúa de manera directa con las mujeres trabajadoras. Esta es una regulación que trajo esta nueva normativa del régimen agrario, la cual es bastante novedosa y sin duda para muchas empresas ha significado, digamos, todo un cambio en la perspectiva de afrontamiento y contratación de personal femenino, ya que, como hemos visto en la lámina anterior, pues existen muchas obligaciones respecto a la madre trabajadora por parte de las empresas que, claro, son cumplidas dentro de oficinas corporativas, normalmente para empleadores del régimen de la actividad privada, pero sin duda el nivel de incumplimiento para trabajadores y en zonas de campo, pues era mucho mayor, ¿no? En muchos casos se consideraba que el cumplimiento era nulo inclusive, ¿no? Y en esa línea también se ha establecido a través de esta normativa que pues está prohibida la discriminación remunerativa entre varones y mujeres que trabajan en el sector agrario, de riego, agroexportador y agroindustrial, ¿no? Y está más aún prohibido discriminar o ejercer actos de violencia, acoso u hostigamiento en cualquiera de sus manifestaciones. Y sobre esto particularmente comentarles que muchas de las empresas que pertenecen al régimen agrario no se trata de empresas que sean micro o pequeñas empresas, con lo cual, pues, sin duda, el nivel de cumplimiento y capacitación y conformación de comités de intervención en actos de hostigamiento sexual debe ser al 100%, ¿no? Recordemos que solo está exonerada, ¿no? No existe la obligación de capacitación al comité de intervención en los casos de empresas micro y pequeña empresa, pero nada se ha dicho sobre las empresas del régimen agrario, las cuales sí están obligadas a estas normativas. Ya en lo que respecta a tercerización e intermediación, se ha dicho que cuando se traten de actividades principales, los empleadores se encuentran prohibidos de recurrir a mecanismos de intermediación laboral y tercerización de servicios, ¿no? Salvo las excepciones establecidas en el Decreto Supremo 001-2001, Midagri, y entonces los empleadores deben contratar directamente a los trabajadores que realicen actividad agraria. Y en cuanto a los derechos colectivos, pues tenemos que se ha reconocido expresamente que los trabajadores del régimen agrario, pues tienen derecho a la negociación colectiva, en particular en ámbitos superiores a la empresa, esto a razón de las dificultades para ejercer este derecho de manera efectiva, porque pues es una actividad discontinua y hemos visto que hay muchos contratos de temporada o de intermitencia y que las actividades pues finalmente resultan estacionales. Sin embargo, no deja de ser una infracción muy grave obstaculizar, hostilizar o impedir el libre ejercicio de los derechos de sindicalización, huelga y negociación colectiva. Quiero también comentarles que es importante que tengan presente que el trabajador agrario tiene derecho a la protección de su actividad dentro de su desarrollo laboral en la organización. Y entonces, cualquier acto de violencia, acoso o hostigamiento está prohibido y de la misma manera está prohibido el trabajo infantil y la contratación de menores, ¿no? Esto es algo que también ha buscado ser reforzado por esta última normativa, ya que este asunto en muchos casos se ha podido observar que para temas de cosecha, de siembra o en general cualquiera de las actividades que se desarrollan como parte de la cadena de agroexportación,
para empresas informales y que contravenían los derechos de los niños y adolescentes, pues se empleaban justamente esta población para realizar trabajos. Muchas gracias por haberse unido a esta sesión del curso de regímenes laborales. Hemos hablado de los regímenes de construcción y agrario, particularmente este último, porque pues a partir de la última normativa, la ley 3114, pues han existido una serie de cambios, ¿no? Quisiera escuchar, por favor, sus preguntas o comentarios. Gracias, Erika. Veo que tienes tu mano levantada. Por favor, coméntanos. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. Doctora, le quería hacer una consulta referente al punto de que hablábamos de los derechos de las madres trabajadoras. Entre ellas se encuentra que está prohibido el despido en la etapa de la lactancia materna, que es por 1 año. Este es un caso en específico. A ver, le comento, se trata de una trabajadora de confianza que durante ese periodo de confianza, o sea, del cargo de confianza que le otorgan, sale embarazada y posterior a ello tenía el derecho a 1 año de lactancia. Pero sin embargo, en ese transcurso le quitan la confianza. Le quitan la confianza y ella deja de trabajar. Pero aquí hay un detalle, que cuando ella ingresa a la entidad a trabajar, entra como CAS. Entra como CAS a un puesto distinto, ¿no? Y posterior a ello, en el transcurso del desempeño de labores, le otorgan este cargo de confianza. Y al quitarle el cargo de confianza, ella se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿cuál sería la manera correcta como empleador que uno debería proceder al quitarle la confianza a una trabajadora que está dentro del periodo de lactancia? Gracias, Erika, por tu consulta. Existe mucha duda sobre el ejercicio de los derechos como empleador frente a trabajadoras que están gestando, que están dando de lactar. Y lo real es que si bien existe la protección a la mujer embarazada, y de hecho a nivel judicial se presume que el empleador, digamos, salvo que el empleador lo pueda probar, ¿no?, de manera objetiva, pero se va a presumir siempre que el empleador tuvo una acción, digamos, negativa y basada en el embarazo o en la condición de lactante de la mujer que finalmente es cesada. Pero nada impide, es totalmente válido que un empleador cese a una trabajadora, una madre trabajadora, sea gestante, lactante, la cese por periodo de prueba, vencimiento del plazo de su contrato a plazo fijo, despido, retiro de confianza. No existe ninguna prohibición legal. Lo que sí debe existir es, claro está, la revisión rigurosa de aquellas características, requisitos para poder proceder a ese cese de manera legal, tal cual ocurriría en cualquier caso de otro trabajador, solo que aquí particularmente sí, yo creo que recomendaría al cliente que, por ejemplo, conserve la documentación y tenga una rigurosidad mucho más fina, más selectiva para la información que va a tomar como sustento para este tipo de ceses. Inclusive, en los casos de cese por periodo de prueba, por ejemplo, o de retiro de confianza, en los cuales no hay que acreditar que el motivo no es el embarazo, digamos, la carta en la cual le comunicas a la trabajadora cesada, que es gestante, lactante, le comunicas el cese, no necesitas evidenciar cuáles son las razones y si estas son objetivas o no, pero sí te sugeriría que los informes que mantengas al interno y que den sustento a esta carta de comunicación a la trabajadora donde se da el cese, pues sean documentos objetivos donde se tengan pruebas y que estén basados pues en hechos, nuevamente reitero,
objetivos, ¿no? Porque sí puede pasar de cara a la empresa que se afronta un juicio y no tiene cómo probar que el retiro de confianza finalmente se basó en decisiones, situaciones no vinculadas al embarazo de esta trabajadora, en este caso su calidad de lactante, pues se va a presumir lo contrario, ¿no? Es decir, que efectivamente el cese de retiro de confianza sí, pero se basó en una condición de madre trabajadora, ¿no? En su condición de madre lactante. Doctora, pero aquí en este caso en particular hay un detalle. Si bien es cierto cuando este personal es contratado, no es contratado de frente como un personal de confianza, sino ingresa a otro puesto de labores. Lo correcto no sería que al retirarle la confianza, ella haya vuelto al puesto inicial por el cual fue contratada y respetarle el año del periodo de lactancia, aún más que el sustento, o sea, como tal, del retiro de confianza, si bien es cierto la norma no lo exige, pero tampoco no lo hubo, porque, bueno, es para el Estado, ¿no? Entonces sabemos que simplemente ahí te retiran la confianza para poner a otra persona. ¿Lo correcto no hubiese sido que la vuelvan al puesto inicial por el cual ella fue contratada? No, porque ya le hicieron el retiro de confianza y entiendo que le habrán pagado la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Salvo que ella haya devuelto esa indemnización por despido arbitrario. Digamos, si nos ponemos, claro, tú me has preguntado inicialmente, digamos, si nos ponemos del lado del empleador, ¿no? Pero ahora, si lo vemos desde la óptica de la trabajadora, sí hay que evaluar otras cosas, ¿no? Como, digamos, en principio, por ejemplo, de acuerdo al principio de continuidad, cuáles son los periodos laborales y bajo qué regímenes laborales ha venido prestando servicios. Luego, habría que analizar si es que como parte del régimen, digamos, laboral de la actividad privada, no CAS, ojo, ella primero tuvo una posición que no era de confianza y luego pasa a ser de confianza. Si ese es el caso, y fue cesada por un tema de madre lactante, sí, efectivamente, como cualquier otro trabajador de la actividad privada, si es que no acepta el pago de la indemnización por despido arbitrario como parte de una comunicación de retiro de confianza, tiene el derecho a retornar a la posición anterior, pero manteniéndose con el sueldo que tenía ya en el cargo de confianza, ¿no? Y en el caso de los CAS, Ya, ¿no te escucho? no, doctora, en el caso en particular de los CAS, que se pueda dar esta figura. Oh, entiendo. En el caso de los CAS, digamos, ellos al ser un régimen laboral de la actividad pública, tienen normativas específicas, ¿no? Y para efectos del principio de continuidad, no se entremezclan, digamos, si su posición de no confianza, digamos, estuvo bajo una etapa, un periodo CAS, y luego pasa a ser de confianza en un régimen privado, ¿no? Que muchas entidades públicas también lo manejan, allí sí no podría retornar a la posición anterior, ¿no? Porque son dos regímenes distintos. Okay. Uno es Gracias, público doctora. y el otro es privado, ¿no? Gracias. A ti, Erika, muchas gracias. Bien, bien. Muchísimas gracias, estimada doctora. Creo que esas son todas las preguntas. Agradecerle nuevamente por estar con nosotros hoy. Nuevamente sus clases son muy didácticas, permite participar a todos los asistentes y eso es muy, muy importante para nosotros. Eso sería todo, doctora. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente día. Genial, muchas gracias. Gracias también a todos los asistentes. Estamos en contacto. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias, estimados asistentes. No, recordarles que pueden adquirir el certificado por 50 soles y es válido por 40 horas académicas, acreditado por el Colegio
Colegio de Abogados de Huánuco y es válido para concursos públicos y privados. Buenas noches a todos.